¿Cómo están? ¡Feliz sábado! Y volvemos con los videitos. Y la vez pasada habíamos quedado iniciando acerca de Abel y Caín, como que los presentamos. Y vimos que Caín había sido, porque nadie lo sabía, ¿verdad? Fue una sorpresa. Caín había sido agricultor y Abel se había dedicado a el cuidado de ovejas siendo pastor. Ahora, entendemos que el trabajo de Abel estaba bien raro porque en un mundo en el que se supone que no existía la muerte hasta que Adán y Eva cayeron, y no es muy normal que a ellos se les antoje comer carne. Y es porque Abel había sido pastor de ovejas en el sentido de que él sí tenía un rebaño. O sea, Abel también comía frutas, también comía grano, también comía cebada, pan y todo esto. Esa era la alimentación de él, era lo que Dios les había dado para comer, no les había dado vacas y gallinas para comer. Pero Abel había decidido también tener un rebaño de ovejas porque él hacía sacrificio como Dios le dijo que tenía que hacerlo a Adán y a Eva. Mientras que Caín no. Caín lo que hacía era simplemente trabajar la tierra, recibir de eso el alimento que necesitaba y tenía sus hijos, su familia. Y si se lo preguntan, por si alguna vez se lo preguntaron o si alguna vez se los dijeron o si le hicieron la pregunta alguna vez, ¿con quién se casó con quién se casó Abel y Caín? Sí, ellos se casaron con sus hermanas. Sí, efectivamente. En la Biblia hasta ese preciso instante no había ninguna restricción acerca de eso. Y es porque si ustedes lo piensan, era algo lógico, era algo necesario. O sea, necesariamente, no habían más seres humanos. O sea, les tocaba. Que sí, si me preguntan a mí, mi opinión es opinión, no viene en la Biblia, pero mi opinión es, mi credo es, mi pensamiento es, que yo creo que originalmente el plan de Dios era que Adán y Eva iban a tener un hijo, ese hijo iba a crecer hasta cierto nivel y luego Dios le iba a hacer una Eva, también tomada su costilla, y luego iban a tener hijos y así cada uno iba a tener su Eva. Entonces iba a ser literal la chica perfecta para el chico perfecto. Pero las cosas no salieron así y pues tocó. Esa es mi opinión. Eso es lo que yo creo. Ustedes pueden creer lo que quieran, pero de que se casaron entre hermanos, se casaron entre hermanos. Entonces Caín, quién sabe qué edad tenía ya para estos momentos, probablemente ya tenía cientos de años, quién sabe. Y también tenía hijos, esposa, etcétera. Ya tenía su propio clan, por así decirlo. Y Abel, por el otro lado, probablemente también. O por otro lado, también podía ser que fueran apenas unos chiquitos y que Abel fuera apenas un adolescente y una cosa por el estilo. No lo deja en claro el texto. Lo que sí deja en claro es lo que pasó después. Sabemos que Caín entonces se dedicaba a trabajar en la tierra y no quería hacer sacrificios de animales. Él no sacrificaba animales para Dios, que fue lo que Dios pidió porque era el ejemplo de Jesús y les había dado toda la explicación. O sea, ellos no estaban simplemente matando una ovejita porque sí, porque Dios quería sangre. No. Ellos sabían la razón, ellos sabían acerca de Jesús, del Mesías, todo ya estaba bien claro. Entonces, significa que Abel decidió tomar el camino de la obediencia y Caín decidió tomar un camino un poco más escabroso de su propia fuerza, de sus propios méritos, hacer las cosas por él mismo, rechazar un poco a Dios. Y continúo leyendo en donde nos habíamos quedado ya después de decir eso. Y voy al capítulo 4, en el versículo 4, porque eso se va a poner bien bueno. A partir de aquí todo se pone bien bueno. Y dice, y Abel, en el versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Dios no pidió eso. O sea, estaba bien si se lo quería traer ya y todo bien. Es una ofrenda, es bonito, está bien, lo quema, cae el fuego del cielo, porque así era como pasaba en ese entonces. Pero lo que él pidió era una ovejita, en símbolo de Jesús. Él no la trajo. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, o sea, eligió al más bonito de todos, o eligió varios. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahora suave hay un toque. Dios no miró con agrado, o sea, no le gustó, no reconoció el sacrificio de Caín, mientras que sí reconoció el sacrificio de Abel. Habría sido muy injusto si simplemente no lo reconocía y Caín se quedaba con cara de poker face de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Significa que Dios le había dado una instrucción directa de que tenía que ser una oveja y él no quiso hacerlo, él desobedeció directamente.
Porque sin una explicación, ya, y pues entonces el que queda mal ahí es Dios y Caín tenía razón. Y por algo se enojó. Estoy aquí yo trabajando, lo traigo lo mejor y no le gusta. Y que, pues, tenía que darle una explicación y Dios se la había dado a Adán y a Eva y había explicado todo y Caín lo conocía, simplemente que no lo quiso hacer. Entonces ahí entendemos que Caín ya se había desviado, ya estaba por otro lado, ya traía esa cizañita de no quererle entrar mucho a Dios. O sea, estaba más del lado de Satanás que del lado de Dios. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, decaer su semblante significa que ya no estaba feliz, ya no sonreía, ya no estaba contento. Y a causa de que no estaba contento, entonces Jehová, Dios, le habló a Caín, porque en esa época ellos no oraban. Ellos lo que hacían era literal hablar con Dios directamente. O sea, no lo podían ver, no podían estar con él, pero sí tenían una libre conversación y Dios podía hablarles a ellos y ellos podían responder y hablarle a Dios y así sucesivamente. Entonces digamos que no habían ateos en esa época. Estaba difícil con el Edén, los ángeles a la par, espadas por todos lados, el árbol de la vida lo podían ver de lejos. Estaba difícil ser ateo. Así que Caín no es que dudara de que existiera Dios, lo que dudaba era de que Dios realmente mereciera ese sacrificio y que las cosas iban a funcionar como él lo decía. Él creía que se podía salvar por sus propios méritos y vamos a ver que eso se mantiene en la Biblia a diestra y siniestra, todavía hoy. Entonces dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dios le hace una pregunta, él ya conoce la respuesta, pero lo que quiere es que él medite acerca de ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué me motivó a llegar aquí? Si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, le está diciendo, usted sabe lo que tiene que hacer. Usted no lo hace porque no quiere. Y no es que tenga dudas, es simplemente que no le da la pinche gana hacerlo. O sea, usted solito se está ganando lo que tiene. No es que yo lo estoy tratando de forma desigual. Es simplemente que usted está enojado porque yo no le doy el brazo a torcer de hacer las cosas como usted quiere. Pero es que las cosas como usted las quiere no funcionan. Lo mismo que con Satanás. Entonces el espíritu, la ideología, el pensamiento satánico ya estaba metido en Caín. Pero oigan qué interesante. Dice, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. O sea, le está diciendo, usted todavía no ha hecho nada malo. O sea, traerme ofrendas no es malo. No hacer el sacrificio del cordero como yo lo pedí es malo en ese sentido de que pues está echando soga en su pescuezo porque no está aceptando a Jesús y por tanto no está aceptando su sacrificio y por tanto no está tomando el camino para salvarse que yo les estoy creando y es el único camino que hay. Entonces usted solito se está echando soga al cuello. Pero técnicamente usted no ha pecado, o sea, sí pecó porque pecó la raza humana, pecan todos, mienten todos, son malos, a partir de que Adán y Eva mordieron en la manzana, pero en sí no es que ya entró el pecado, es que el pecado está ahí, digamos que susurrándole, le está intentando entrar, Satanás está intentando manipularlo para entrar en la familia del Edén. Bueno, ya lo hizo, pero ustedes me entienden, en la familia de Adán y Eva. Pero oigan qué curioso lo que dice. Dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, o sea, con todo lo que ya te dije y todo lo que he hecho, o sea, a pesar de todo el esfuerzo que estoy haciendo, dice Dios, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Esa frase es exactamente la misma frase que viene en la maldición contra la mujer, pero acerca de su marido. Cuando le habla a la mujer, le dice que su marido se enseñoreará de él, de ella, y que su deseo será para él. Entonces eso significa que el hombre iba a estar a la cabeza de ella, que ella iba a desear al hombre y no solo lo iba a desear, sino que él se iba a enseñorear de ella, o sea, iba a ser su señor, se iba a convertir en su amo. Y sí, suena muy feo, yo sé que suena muy machista, pero no es Dios siendo machista. Somos nosotros metiendo la pata y arruinando el mundo bonito que él hizo y por eso es que tuvo que hacer eso. O sea, no se trataba de... Bueno, ya lo expliqué, ya no voy a seguir explicándolo. Aquí no somos machistas, la Biblia no es machista, ya lo dejé bien claro en otros videos. Pero interesante que utilice la misma frase que usó con Eva. O sea,
Definitivamente Caín se sabe de memoria la historia de Adán y Eva. Adán y Eva le tuvieron que haber contado hasta lo que dijo la serpiente con punto y coma. Y lo que dijo Dios con punto y coma. O sea, era la Biblia de ese entonces. Y no es como que fuera muy larga. Entonces, se la conocía al dedo. Cuando Dios usa esa frase, lo está colocando, no solo le está recordando la maldición de la mujer, sino que lo está colocando en la misma posición por la que pecó Eva. Y si ustedes recuerdan la explicación que yo di, Eva y Adán pecaron por razones distintas. Fue el mismo pecado, morder la manzana, bueno, el fruto prohibido, pero por razones diferentes. Adán, la razón que tuvo fue desconfianza de Dios. Él desconfió de que Dios pudiera ayudar a Eva. Él desconfió de que Dios tuviera una solución. Él prefirió irse con Eva, por así decirlo, morir junto con Eva, estar metidos en el mismo saco y ver qué pasa. Además, también podía ser que tuviera razón y que de verdad se convirtieran en algo superior. Entonces, pero no era el propósito fundamental de Adán, no era lo que él anhelaba. Mientras que Eva fue seducida por Satanás y ella sí deseaba ese nivel de superioridad, ese crecimiento, ese ser más. Ella quería ser como Dios era, ella quería más. Ella quería ser tan alta como Dios. El mismo pecado de Satanás. Satanás se lo heredó, se lo dio y por eso fue que ella mordió la manzana. Entonces lo que Dios le está dando a recordar es eso, para que él entienda que el pecado que él está cometiendo o el pecado que lo está llamando es ese. El querer ponerse por encima de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios te da un camino y le dice, sígalo, y usted dice, no, no quiero seguir ese camino, voy a seguir este otro, porque me da la gana, porque puedo, porque quiero y porque me da la regaladísima gana. Bueno, en ese sentido usted se está poniendo sobre Dios. O sea, se está igualando a Dios y se está poniendo por encima de Dios. Es más, diciendo que sus méritos son tantos como los de Dios. Ese era el pecado que lo estaba llamando, ese era el pecado que él estaba intentando conquistarlo. Y Dios le dice, en pocas palabras, aquí por medio de ese ejemplo, una profecía, pero es una profecía condicional. Yo quiero que ustedes entiendan eso. En la Biblia, Dios cuando dice algo, cuando le da un castigo, cuando le dice X cosa que le va a suceder mala a tal persona o X persona, no lo hace con la intención de que le diga, esto es el futuro y es inamovible. Va a suceder porque va a suceder. O sea, esto no es Terminator. Dios le está diciendo que si sigue por ese camino, eso va a suceder, pero perfectamente puede parar y coger por otro camino. Les doy un ejemplo que vamos a ver mucho después, pero en Nínive, Dios manda a Jonás y le dice, vaya, predique de que en 40 días todo esto se vuela. Y Jonás va y predica que en 40 días todo eso se vuela. No les dijo, arrepiéntanse a ver si se salvan. No. Les dijo, los vamos a destruir a todos. Nínive se arrepiente, se ponen todos en ayuno, se ponen todos con ceniza en la cabeza, le piden perdón a Dios y pues no fue destruida. Y 40 días después ahí seguía Nínive. Entonces las profecías que da Dios de esa forma son profecías condicionadas a que usted siga el mismo camino de pecado. Eso es lo que le está diciendo ahí y es una de las primeras veces que Dios utiliza eso en la Biblia y lo vamos a ver una y otra vez en la Biblia. Ahora el problema es que normalmente las personas siguen su camino de pecado y por eso es que termina pasando como Dios le profetizó que iba a pasar. Pero bien podrían arrepentirse. Para que ustedes me entiendan, en este preciso instante, Satanás, los demonios y todos nosotros podemos ponernos de acuerdo para dejar de ser malos, obedecer a Dios, reconocer a Jesús y todos nos vamos al cielo. Ninguno se pierde. No hay uno solo que se pierda. Literal. El sacrificio de Jesús cubre hasta los demonios. O sea, fue un pago suficientemente grande como para cubrir a todos. No va a pasar. Pero podría pasar, ¿sí me entienden? Entonces eso es lo que le está diciendo aquí él. Que por el camino que él sigue, entonces él iba a desear ese pecado. Ese iba a ser su deseo. Pero el problema es que al desear ese pecado, el pecado se iba a enseñorear de él. Y ese es el problema que la gente no entiende. Cuando usted peca, usted cree que está siendo libre y cumpliendo sus deseos. Pero en realidad sus deseos o su pecado se está volviendo su amo y termina dominándolo. Les pongo un buen ejemplo. El bebedor y borracho cree que en su libertad bebe licor porque eso es lo que desea. Pero en realidad el licor es lo que lo domina y lo controla. ¿Ven? Entonces eso es lo que Dios le está diciendo acerca del pecado, del deseo de ser como Dios es. Qué loco, ¿verdad? Sigamos.
vamos a ir súper rápido en esta parte porque no hay mucho que decir, todos nos conocemos la historia. Y dice, y dijo Caín a su hermano Abel, lo planeó, el tipo estaba ya bien loco. Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora, Caín y Abel tenían más o menos la misma edad, supongo yo, por lo menos estaban igual de grandecitos. Así que, si Abel hubiese visto la piedra venir, por lo menos se hubiera defendido y quién sabe qué hubiera pasado. Significa que Caín lo mató a espalda, o sea, lo agarró descuidado. Le dijo, uy, vea qué lindo ese arroyo, tome la piedra. O sea, fue un asesinato con toda la culpa, con todas las ganas y con toda la intención. Era bien malo, pero si ustedes lo piensan, es la primera vez que un hombre mata a otro. Caín se dejó llevar por sus celos, por su ambición, por su deseo, por su maldad. Y ya cuando vio la torta que se había jalado, temió, pero temió las consecuencias. Entonces sigo leyendo. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Por qué Dios le pregunta eso? O sea, ya se había muerto. Lo que está haciendo es viendo a ver si él recapacita. O sea, hasta ese punto todavía podía recapacitar. Todavía ya había matado, pero aún así podía recapacitar y decir, ¿qué he hecho? He cometido un pecado. Señor, ayúdame, etcétera, etcétera, etcétera. No lo hizo. Dice, y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Él mismo está respondiendo lo que es. Porque el mentiroso y el que se oculta de su boca sale en realidad la verdad. Con sus mentiras dice la verdad. En este caso, él sabía que él era el guardián de su hermano, porque era su hermano menor. Entonces, al decir eso, él mismo estaba confesando que dentro él sabía la verdad. Él tenía que proteger a su hermano, no matarlo. Y él le dijo, ¿qué has hecho? O sea, se reveló el secreto. Y Caín cayó en cuenta de que no manches, es Dios, él me vio haciéndolo desde arriba. ¿Qué estoy haciendo? Soy pendejo, soy tonto. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, fue el primer asesino y también el primer inocente muerto como mártir. Abel fue un mártir, porque Abel no fue muerto a causa de que se pelearon por tierras o por una mujer o por... No, fue muerto porque él hacía lo correcto, mientras que Caín no. Si Abel no hubiese hecho lo correcto y hubiese sido igual que Caín, los dos se habrían llevado de lo más bien y habrían estado en contra de Dios y ninguno de los dos se habría muerto. Bueno, tal vez sí, pero no se habrían muerto por esa razón. Entonces Abel murió por hacer las cosas bien. Fue el primer mártir. Entonces la sangre de los mártires clama a Dios por justicia. Dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Pongan cuidado. La tierra vuelve a ser maldecida por culpa de esto. Pero cuando Dios da una maldición, recuerden lo que les dije, es en realidad en beneficio de la persona, no es una maldición, o sea, Dios no maldice con la intención de, oh, el castigo, porque estoy iracundo y deseo venganza y sangre. No, Dios maldice con la intención de proclamar, de decir, de ayudar a la persona, al individuo o a otros acerca de una circunstancia. De eso trata la maldición de Dios. O sea, en sí ni siquiera es una maldición, es más una bendición, solo que es una bendición que uno no quiere mucho, porque viene por consecuencia de algo malo que uno hizo. Y dice, maldito seas tú de la tierra. O sea, la tierra lo va a maldecir, pero más allá de que la tierra lo va a maldecir, significa que la tierra lo va a rechazar. Que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. O sea, la tierra va a cargar con otra maldición por culpa de Caín. Cuando labre la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Anteriormente Dios le dijo, con el sudor de tu frente trabajarás y sacarás el fruto. Sí, porque ya los frutos no iban a crecer simplemente porque sí. Ahora usted iba a tener que trabajar la tierra. Pero en este caso, ahora usted no solo va a tener que trabajar la tierra, sino que el trabajo que usted haga en la tierra, el trabajo que usted haga en la tierra, no va a representar un beneficio tan grande como era anteriormente. O sea, va a ser más difícil la siembra. La agricultura se volvió algo pesado y cansado, algo difícil, más difícil de lo normal. Y extranjero serás en la tierra. Ahora, pongan cuidado a eso. Extranjero. No habían naciones, no habían clanes, no había nada de eso. O sea, no había nada de eso. No, solo estaba Adán y Eva con unos cuantos hijos. Probablemente habían más, o sea, hijas más que nada. Pero hombres solamente había Abel y Caín, y Abel ya se había muerto. Entonces los hijos de Abel, si es que Abel tenía hijos, y los hijos de Caín, si es que Caín tenía hijos. Nada más, eso era todo lo que había.
Entonces, ¿extranjero de dónde? ¿Extranjero por qué? No había más gente. Ese invento que tienen algunas personas de creer que había más gente en la tierra, no había más. Pero había una nación, era la nación de Adán, el clan de Adán, el pueblo de Adán, la gente que pertenecía a descendiente de Adán, sus hermanos. Cuando Dios le dice, extranjero serás en la tierra, significa que él se iba a tener que ir de ahí. O sea, Dios no estaba intentando excluirlo. Lo que le estaba dando era casi que un mensaje, una orden que le iba a ayudar. Váyase de ahí. ¿Por qué? Piénsenlo con calma. Adán, y si es que tenía otras hijas, y si es que Abel tenía otros hijos, no iban a estar muy contentos después de que se murió Abel. O sea, la naturaleza humana es venganza, entonces así es el pecado. Entonces, podrían llegar a querer vengarse de Caín. O sea, era una opción que quisiera vengarse, que quisiera cobrar venganza y matarlo. Pero el problema es que si alguien hacía eso, también se iba a convertir en asesino. Entonces Dios lo apartó, lo excluyó, le dijo, váyase de aquí para que otros no pequen a causa del pecado que usted cometió, que otros no cometan el mismo pecado que usted cometió a causa del pecado que usted ya hizo. Eso es lo que significa su maldición. Y técnicamente le está ayudando a él y también está ayudando a la familia de Adán para que no sigan pecando. Y dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Suave un toque. ¿Por qué su castigo es grande para ser soportado? O sea, ¿qué de grande tiene su castigo? Escapar, pues era algo casi que lógico. Se iba a escapar. Ahora que la tierra no iba a dar su fruto, pues de todas formas eso iba parejo para todo el mundo. También Adán y también todos los demás iban a tenerla más difíciles. Probablemente Dios les quería meter más trabajo para que dejaran el ocio y porque hay un lema que dice que en el ocio o la vagancia es el taller de Satanás, es donde las peores ideas siempre salen. Entonces, pues Dios les dio más trabajo precisamente para eso. Así que, ¿por qué era tan grande para soportarlo? Oigan lo que dice, ¿por qué es? He aquí me echas hoy de la tierra. ¿De cuál tierra? Pues de donde vivía, de ese lugar. Y de tu presencia me esconderé. Eso no lo dijo Dios. Dios no dijo escóndete de mi presencia. Dios no dijo apártate de mí. De hecho, Dios está buscando los medios para que Él sobreviva, para ver si tiene su tiempo suficiente para recapacitar y arrepentirse. Entonces, eso no es lo que dijo. Él se está inventando palabras. De tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero de la tierra. Oigan la parte importante. Esto es realmente lo que él temía. Y sucederá que cualquiera que me hallare, cualquiera, pues Adán o algún hijo de Abel, porque son los únicos que hay, o la esposa de Abel, o etcétera, alguno de los descendientes de Adán, que me hallare, me matará. Entonces lo que él tenía miedo no era de que se apartara de él Dios, era que el cuidado que daba Dios para que él no se muriera, se apartara y entonces él terminara muerto. O sea, lo que le tenía miedo era la consecuencia de su pecado. No era arrepentimiento por el pecado, era miedo a que le pasara lo mismo que él le acababa de hacer a Abel. ¿Por qué? Porque el que la debe la teme. Y el ladrón cree que todos son ladrones y el mentiroso cree que todos mienten. Entonces, él sentía o creía que alguno de los descendientes de Adán o que el mismo Adán iba a intentar matarlo. Eso era lo que él no podía soportar. No tiene nada que ver con el castigo que le dio Dios. Piénsenlo, el castigo que le dio Dios más bien lo estaba ayudando en ese sentido, que escapara. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Punto importante, ¿cuál señal fue la que puso? Bueno, no dice. No es que le puso una marca, probablemente no tiene que ver con eso, sino que esa información 7 veces maldito será. El 7 en la Biblia representa totalidad, o sea, será aún más maldito, totalmente maldito, más allá de lo normal, el que matare a Caín. Lo que Dios estaba diciendo era, usted cometió un pecado de asesinato. Ahora, el que cometa un pecado de asesinato después de esto, por culpa de su asesinato, aún más pecador va a ser. Entonces, eso es simplemente lo que estaba diciendo Dios, que la tierra cada vez se iba a maldecir más entre más asesinatos hubieran, que el pecado iba a hacer que la tierra
cada vez se fuera cargando y cargando y cargando y cargando más de dificultades por culpa de que las personas cada vez pecaban más. Y aquí es donde viene lo importante. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hacía eso? Para darles más trabajo, para que se concentraran en eso, como yo dije. O sea, sí, no. En realidad el problema es que el pecado es como un olor feo. Cuando usted llega a un lugar y huele muy feo, ¿usted qué hace? Pues se va. Entonces no se queda ahí, a menos de que hubiera una urgencia o algo muy, muy importante, usted normalmente simplemente se va o limpia la suciedad. Si usted no puede limpiar la suciedad y el olor sigue ahí, pues usted se va. Eso es lo que le pasa a Dios. La suciedad es el pecado y Dios no lo soporta, entonces Dios se aleja. Y como Dios es la batería que da energía, Dios es lo que hace que todo sea bonito, agradable, fácil, etcétera. Si Él se aleja, entre más se vaya alejando, más esas bendiciones se van a ir apartando. Si Él es la batería y yo ocupo carga para poder estar vivo y Él se va alejando, pues llega el punto en el que yo me muero. No es que Dios lo quiso, ya lo he explicado muchas veces. Bueno, pues eso es lo que le pasa, pero a la tierra. Entonces, Dios pone esa señal y probablemente lo que hizo como señal, realmente el término señal ahí se refiere más a que lo dio a conocer a todos, que todos se dieran cuenta. Los ángeles llegaron y le notificaron a Adán y a Eva: vea, su hijo acaba de morir, fue lo que pasó, Caín lo hizo y ahora el que matare a Caín será maldito y la tierra también será maldita con él. Entonces no lo hagan. Dios lo que está haciendo es protegiéndolos para que no sigan pecando. Entonces, ese es el sentido de esto. Y la gente se engaña un poco porque, y ya con esto termino, creen que hay más personas en esa época y que habían ciudades y que habían, quién sabe, hijos de qué. Porque en el siguiente párrafo dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Ok, y después dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y la llamó de nombre de la ciudad, del nombre de su hijo Enoc. Y luego viene todo el linaje de Caín. Ahora, como les había dicho originalmente cuando hablábamos del Edén y de los ríos que habían del Tigris, del Éufrates y demás, y la tierra de acá y la tierra de allá y todas las tierras que habían, es que Moisés utiliza esos términos para que uno más o menos se ubique en la época de él. Bueno, en la época de Moisés había una tierra que se llamaba la tierra de Nod, y lo que él estaba intentando explicar es: ven por allá, por donde queda, ¿ves? Bueno, pues más o menos por ahí se fue a vivir y se alejó de donde estaba originalmente la familia de Adán por consejo de Dios en su maldición, pues para que no lo mataran y aparte también para que los otros no pecaran por culpa de eso. Eso es todo. Y la mujer que conoció, pues otra hija de Adán y Eva. Eso es, como les expliqué al principio. Se tuvieron que casar con sus hermanas. Sí, suena muy feo, suena muy raro, pues no les quedaba de otra. Entonces, eso es, y hasta aquí lo vamos a dejar. Terminó siendo larguísimo, me disculpo, pero está interesante, está bonito, así que espero que les haya servido y Diosito me los acompañe y tengan un muy bonito sábado. Y ya estamos en febrero y qué rápido se está pasando el año, ¿verdad? El tiempo se está cortando, ahorita viene Dios, así que cuídense, prepárense y Diosito me los acompañe. Se cuidan, besitos, chao, chao.